llevar comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso e inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Capítulo 8. Análisis del presente y futuro de la torta. Una respuesta no solicitada a Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia se equivocó en vislumbrar el futuro de la torta. En su portentoso texto de 1972 titulado Evolución del taco y la torta compuesta, si bien realiza un excelente diagnóstico del ascenso y caída de la torta compuesta y anticipa el inevitable crecimiento en las preferencias populares de la torta de pierna caliente, que deviene de la torta de pavo caliente, falla en su presagio cuando afirma con un dejo de soberbia en su rol de futurólogo que la torta del futuro es el pepito. Su pronóstico parte de dos elementos fundamentales. El primero, que la torta fue evolucionando de un animal más pequeño a uno más grande, del pavo al cerdo y del cerdo a la res, y que la simpleza en su preparación iría ganando terreno hasta que la torta terminara transformándose en un sándwich simplón como lo es el pepito. Alimento que no solo no ha suplantado a la torta, sino que se puede vincular a los paladares pueriles, inexpertos y melindrosos que prefieren el pepito sobre la torta, porque su sabor no es tan agreste como el de una torta grasienta, que para sorpresa de muchos, evolucionó a niveles insospechados. Ni Ibargüengoitia ni ninguna de las grandes mentes de la intelectualidad mexicana pudo haber presagiado dicha evolución de la que hoy gozamos. ¿Cuál sería su sorpresa al descubrir que la torta compuesta evolucionó no solo en sus elementos, sino en el orden de preparación? ¿Qué pasaría si pudiera atestiguar la preparación en el siglo XXI? Los enormes botes de mayonesa, las barras de mantequilla como pilares que se elevan a través de los cristales, los botes de chipotle, de rajas que han sustituido a los chiles curtidos enteros, cuando en un brote de creatividad a alguien le pareció buena idea partirlos por la mitad. ¿Qué pasaría si se diera cuenta de que más de 50 años después, los ingredientes que componían las tortas en su origen siguen siendo rechazados por los comensales que responden: ¡ay guacala, queso de puerco! ¡Ay qué asco lengua! ¡Ay qué porquería el pastel de pollo! Ibargüengoitia se refiere a este como galantina, pero para objetivos de comprensión del texto y referencias más comprensibles al vocabulario común, se utiliza pastel de pollo para nombrar a los embutidos que no necesariamente son de pollo, pero que llevan una preparación marmoleada por verduras, quesos y diversos desperdicios, que de otra forma terminarían en la basura, y no engalanando una torta de pastel de pollo, que a estas alturas se puede suponer que es una excentricidad, ya que nadie puede afirmar haber comido una en este siglo. Ibargüengoitia en su texto documenta la historia del gran tortero Armando, al que el tiempo le daría apellidos para diferenciarlo de otros Armandos, que también se adjudicaban la invención de la primera torta compuesta. Armando Martínez Centurión se puede leer en un letrero en el local actualmente reubicado por Avenida Reforma en la Ciudad de México. Le sigue un texto que peca de pedantería y deja claro, por si había dudas para el curioso que se presenta a ese local, que ese Armando, no el otro, fue el inventor de la torta. Fue el creador de la torta en 1892 en México DF, dando inicio a la primera tortería de México. Este hecho consta en libros, periódicos y revistas. Para los propietarios de la tortería no basta con reivindicar la vida y obra del tortero Armando, de asignarle el lugar en la historia que se merece. Deben presumir la trascendencia que se da a través de publicaciones que hoy pocos leen. Quizá lo que falta es una campaña publicitaria más activa, con gente en las calles, recorriendo las miles de torterías que pululan en la Ciudad de México, en búsqueda de gente lista para comerse una torta. Antes de que se pueda dar una mordida a la torta de pierna con quesillo, se le deberá increpar al goloso con el siguiente cuestionamiento: si sabes que esa torta que te comes es gracias a Armando el tortero, deberías ser más agradecido, hacer una reverencia y celebrar que Armando luchó por un mundo donde surgiría una verdadera alternativa al taco. Un mundo donde la torta reemplazaría la comida de mediodía. Claro, para ti puede parecer irrelevante, pero lo que hoy gozas es fruto del trabajo de Armando el tortero. Es su legado el que disfrutas, es el sabor de la tradición. Lo que comes se llama patria, que solo una mente genial pudo haber inventado. Así es, fue Armando el tortero y tú estás en deuda con él. O quizá no, y esta campaña podría traer problemas legales. O peor aún, una persecución del tortero con cuchillo embadurnado de mantequilla, porque le están espantando la clientela. Ibargüengoitia posiciona a Armando el tortero en un lugar que no le pertenece, quizá deslumbrado por el sabor de la época, enamorado del sabor de la torta fría, envuelto en el misticismo que rodeaba la tortería fundada en pleno porfiriato, cuya aportación a la historia culinaria radicó en acomodar mayor cantidad de ingredientes en una telera partida por la mitad. Al parecer a nadie se le había ocurrido acompañarla con aguacate, jitomate o cebolla. Nadie había pensado en utilizar jamón, queso de puerco o algún embutido de baja calidad perfectamente acomodado, para evitar el desborde que hoy en día es inherente a la torta contemporánea junto con la palabra caliente, o más comúnmente usando el diminutivo calientitas.
Si bien en su texto Ibargüengoitia menciona someramente la torta caliente de pavo y su posterior evolución en la de pierna, no parece reparar en un hecho que ha visto a los ojos del México contemporáneo, resulta ya en una obviedad. Cuando se habla de tortas, se habla de tortas calientes. La torta fría es un vestigio de otra época. Es la torta que el niño come en la escuela, mientras despega pedacitos de papel que se han remojado con la humedad del jamón. Es la torta que el oficinista guarda en el cajón y no se comerá porque ya sabe archivero, y prefiere esperar a pedirse una toluqueña de camino a casa, donde mentirá a su esposa, sabedor de que se expone al reclamo marital resumido en la frase: ya no te voy a poner comida, Eugenio, nada más te la andas paseando. La torta fría es el escalafón más bajo de la pirámide de calidad de las tortas. Nadie, salvo un estereotipado e insulso personaje de la comedia televisiva mexicana, preferiría una torta de jamón fría si se tiene una opción mejor de torta. Ejemplos son variados, pero la que destaca es la torta a la plancha, cuyos humos hipnotizan y sus vapores mantequillosos atraen a todo tipo de gente que ve en la torta la mezcla perfecta entre antojo y comida. Tentempié o cena, desayuno o entremés, la torta caliente cabe en cada una de estas categorías. A diferencia de la torta fría, que está condenada al ostracismo culinario, a menos que se esté en un mitin político, en una tarea que requiera comer rápido o en un evento comunitario donde la torta solo sirve para saciar el hambre, no para el disfrute, donde pasen personas con bolsas repletas de tortas frías y a falta de algo mejor, o parcamente algo. Se tendrá que comer de mala gana, saboreando el jamón tibio por el sol, el aguacate que se ha puesto prieto, la mayonesa que desborda y moja la servilleta rompiendo el bolillo o la telera en trozos, que provocan enojo en la persona que trata de comerlo. Es aquí donde podemos encontrar el análisis cerrado que realiza Ibargüengoitia, quien pese a mencionar las tortas calientes no profundiza en las enormes diferencias que existen entre una torta caliente y una fría. Realiza una valoración desmedida exaltando a las tortas del tortero Armando, más por su aportación que por su sabor, que si bien nadie niega su trascendencia y aporte, pierde toda relevancia saber que dichas tortas se preparaban frías. Pero Ibargüengoitia acierta en vislumbrar, al menos en lo aparente, que Armando no supo adaptarse a los nuevos tiempos del país y de la plancha. Adjudica su desaparición no a su particularidad de ser una torta fría, sino en la complejidad de elementos que la componen y el tiempo dedicado en su preparación. Para Ibargüengoitia, la torta de pavo destrona la torta compuesta por su sencillez. Solo dos ingredientes la componen: pavo asado y guacamole. La popularidad de dicha torta desbanca a la torta compuesta, cuya preparación barroca al parecer demoraba demasiado. Y en la ajetrada vida de los habitantes citadinos de la mitad del siglo XX, no había tiempo suficiente para esperar a que el tortero acomodara los ingredientes con la vehemencia digna de un artesano. Uno quería su torta y ya, o se ponía de malas. Este reemplazo en las costumbres que abre el camino a la torta de pierna y lleva a presagiar a Ibargüengoitia sobre el pepito como el futuro de la torta, pareciera la explicación sensata a las necesidades de la época. La torta minimalista como símbolo de una sociedad ocupada en pelearse con la persona de al lado porque le robó el lugar en la fila. Ibargüengoitia ve en la desaparición de los múltiples elementos, en la simplificación y el reduccionismo de la torta a un sándwich, el futuro de la comida callejera en la ciudad. No podía estar más equivocado. La torta no solo no redujo sus elementos, los aumentó. Los citados 25 elementos del tortero Armando hoy componen la estructura base de la torta callejera. La torta, al igual que la humanidad y la sociedad mexicana, creció en complejidad, en sabores y sobre todo en su tamaño. Hoy en día la monstruosidad es la norma cuando se lee en un puesto callejero que ningún pensador ni intelectual del siglo XX pudo presagiar. Ricas tortas gigantes calientitas, la torta loca. La mutación de la torta no resultó como lo vislumbró Ibargüengoitia. La pierna y el pavo, si bien siguieron siendo elementos cotidianos en la preparación de esta, fueron relegados a segundo plano con el arribo del queso derretido, elemento determinante de la torta que surge en el sexenio de Miguel de la Madrid y termina de consolidarse en el periodo cedillista. La entrada del Tratado de Libre Comercio permitió la importación de múltiples elementos que se integraron a las tortas, como es el caso del queso amarillo o la salchicha de dudosa fabricación que se conserva hasta nuestros días. La crisis económica del 94 consolidó el rol del tortero callejero como símbolo cultural de la ciudad. La profesión tomó nuevos bríos debido a que el jefe de la familia, habituado a comer tortas antes de ir a trabajar o pararse en una esquina a comerse una a escondidas de su esposa, tuvo que poner un puesto de tortas al quedar desempleado tras el error de diciembre, donde la clase media mexicana también descubrió las tortas callejeras porque ya no alcanzaba para restaurantes. La torta ya llevaba un tiempo considerable siendo una alternativa a los tacos, a los productos derivados del maíz. Se había ganado su lugar en la santísima trinidad culinaria callejera, en las tres opciones que aparecen de inmediato cuando alguien pregunta en la calle: ¿qué quieres comer? Es lo que podemos llamar la triada del sabor, la terna de difícil decisión para el glotón: tacos, garnachas o tortas. Podrá parecer alguna comida de temporada, una excentricidad como sushi callejero, pero el gusto del que come en la calle siempre estará limitado a estas tres opciones. ¡Ay no, ayer comimos tacos!, dirá alguien en respuesta.
Y las quesadillas no se antojan. Mejor una torta, ¿cómo ves? Y así parten hacia el puesto o hacen el pedido. Ya nadie se cuestiona si son frías o son calientes. Cuando alguien dice quiero una torta, inevitablemente es caliente y llevará queso derretido. Así como los herederos de Armando el Tortero afirman que fue él y solo él quien inventó la torta, porque está documentado en libros, revistas y periódicos, y afirman que a nadie se le había ocurrido partir una telera o un bolillo por la mitad y rellenarlo de cosas desde que la humanidad comenzó a hornear pan. Del mismo modo, los herederos de Leopoldo Sánchez Preciado, mejor conocido como Don Polo, afirman que fue su abuelo quien decidió poner todas las tortas en la plancha. No solo la de pavo o la de pierna, como documenta Ibargüengoitia en su texto. Todas las tortas pasaban a la plancha después de que las teleras fueran untadas con mantequilla y posteriormente una capa de frijoles. El mito narra que Don Polo vendía tortas compuestas frías, emulando el éxito del tortero Armando. Usaba un comal para mantener algunos ingredientes calientes y libres de cuajo. Fue ahí que un cliente le dijo: oiga, Don Polo, ¿y se me pone la torta en la plancha? A lo que Don Polo respondió: pero le cobro más. Este dato no está claro y puede ser una mentira inventada por el autor debido al trauma producido por vendedores abusivos que cobran las tortillas extras o consideran que más queso es un ingrediente adicional. Don Polo entrega la torta caliente. El queso blanco había alcanzado a derretirse un poco y el cliente, al dar una mordida, recibe una fiesta de sabores en la boca. Destella en su paladar una explosión, un regocijo que hasta nuestros días se mantiene. Hay algo en el queso derretido que nos recuerda las bondades de la existencia, que nos hace agradecer por los logros comunitarios y sociales. Si la domesticación de los rumiantes tuvo un propósito mayor que obtener su carne, ese fue que algún día el queso terminara sobre una plancha caliente. El regocijo hace que Don Polo se dé cuenta que se encuentra frente a una de las mayores invenciones de la gastronomía nacional, y solo hacía falta poner la torta en la plancha. Aquí surge el modelo que conocemos actualmente de tortas callejeras y de donde toma el adjetivo que se volverá la norma en las calles de la ciudad: calientitas. A principios de los años 80, todo puesto de tortas que quisiera tener relevancia, evitar la inspección de salubridad y de paso ganar algunos clientes, debía adicionar la palabra calientitas a sus anuncios pintados en rótulos. Solo así las generaciones que habían conocido el mundo de la torta fría sabrían que aquello que se les presentaba era novedoso. Aún quedan vestigios de estos locales en la Ciudad de México, donde la palabra calientita se dibuja perfectamente simétrica debajo del nombre La Torta Loca. Es importante señalar que el uso de la locura como sinónimo de algo desproporcionado en el ámbito culinario también fue establecido gracias a la torta, que en pro de generar mayor visibilidad apostaron a dibujar una torta con los ojos desorbitados y la lengua de fuera, señales inequívocas de la locura para el conocimiento popular. Posteriormente vendría el taco loco, el guarache loco, la quesadilla loca, los jugos y licuados locos. Irónicamente, la locura se normalizó como indicador de exceso. Cuando alguien desea comer en la torta loca, inevitablemente estará esperando algo fuera de toda proporción. Nadie puede esperar comer algo loco y que solo sea una simple torta. Así, para el habitante citadino de inicios de los 90, cuando se acercaba a un puesto de tortas locas podía esperar por lo menos 3 pisos de carne, mares de quesos cubiertos por una telera, jitomate, aguacate, cebolla, mayonesa, frijoles, mantequilla, chiles curtidos, chipotle. Me comí una torta loca y te traje la mitad, es que no me la pude acabar. Era una frase recurrente en los hogares mexicanos pertenecientes a la urbanidad. El niño gordo y glotón devoraba de inmediato la otra mitad mientras agregaba: sí están locas. Pero ¿qué pasa cuando la locura se normaliza y en todos lados vemos tortas locas calientitas? Cuando la locura es la norma, la monstruosidad debe volverse la nueva regla con la que midamos la espectacularidad. Hoy en día genera molestia una torta pequeña, incomoda de solo verla. La vieja telera de tamaño normal y consumo individual fue reemplazada por baguettes o teleras del triple de su tamaño. Ya nadie recuerda cómo era antes e incluso genera curiosidad cuando se encuentra por casualidad con alguna. La torta pequeña es un eco del pasado. La gente desea saber que ha aumentado su calidad de vida, su poder adquisitivo, y lo quieren ver reflejado en aquello que visten, beben o comen. Una torta pequeña es desdeñada pese a que se pida una torta gigante que difícilmente podrá terminar una sola persona. ¡No importa! La espectacularidad es lo que se consume. La Torre de Babel que reta a Dios y le dice: mándanos más tipos de animales y los pondremos en medio de estos 2 panes. Desde los inicios de la humanidad, nuestra especie ha buscado construir cosas gigantes para retar al Creador, sean pirámides, edificios o tortas. La afrenta a los límites siempre será un rasgo característico de los seres humanos. Es por esto que la torta normal indigna. La torta fría puede ser recibida como un insulto para aquel que cuando piensa en torta, piensa en una torre compuesta de una amplia variedad de carne animal y derivados de este. El reto es latente entre grupos de amigos. Te juro que no te acabas una completa, dirá alguien, y años después se preguntará si fueron esos retos los que mataron a su amigo el Bisteces de un infarto fulminante.
Las aportaciones de los torteros Armando y Don Polo materializaron la torta contemporánea, sentaron las bases de lo que hoy consumimos, pero su error, así como el de Ibargüengoitia, fue el no poder vislumbrar los deseos del alma humana por lo inconmensurable. Las ambiciones que nos motivan no solo a comer una torta, sino comer la más grande que pueda existir. Los puestos callejeros en la ciudad reafirman su legado, sin la pedantería de sus propios locales, donde esperan que algún día las masas se vuelquen a reconocer su gran aportación a la gastronomía mexicana. ¿Pero es realmente su mérito? ¿O la torta es el resultado de los sueños y deseos de toda una sociedad? Las grandes invenciones culinarias callejeras no son producto de genios, sino de una mente colectiva que, basada en la experiencia, ha generado metamorfosis que parten de los deseos de millones de personas que nos antecedieron. Pero en esta sociedad meritocrática que busca ser altamente competitiva con el que va perdiendo, el crédito se lo lleva a ellos, se lo lleva a Don Polo, no el comensal que sugirió ponerla en la plancha. En toda comida callejera debemos preguntarnos a quién debemos la idea, al que vende o al glotón que vislumbró la oportunidad de llevar su gula al límite. ¿Quién se lleva el reconocimiento de decidir partir un bolillo por la mitad y retacarlo de chilaquiles? Meterle un tamal, un plátano o chicharrón con guacamole. ¿A quién pertenece dicha creación? ¿Al individuo o a la comunidad que lo hizo posible? ¿Existe una fuerza inconsciente que nos produce mirar un pan y querer rellenarlo de algo? Si es así, esta es la razón del por qué la panadería recae en gran porcentaje de hombres. Las pulsiones sexuales incontrolables les hace pensar que deben rellenar todo lo que se encuentren. El acto de rellenar una telera ya conlleva una connotación sexual inconsciente que desconocemos. Esa es la razón del por qué la historia de la torta está repleta de hombres. La profesión de tortero es más recurrente que la de tortera. Cuando nos acercamos a un puesto callejero de tortas gigantes calientitas, difícilmente será atendido por una mujer. Siempre es un hombre de pocas palabras y alegría. El vidrio oculta su rostro y las emociones quedan difusas en una nube de mantequilla derretida. No hay tiempo para la cordialidad, no hay espacio para una charla casual sobre nimiedades. Uno pide la torta. El tortero asiente, pregunta rajas o chipotle, entrega la torta. Otro hombre la come en silencio, evitando el contacto visual que podría incomodar al tortero, que siempre mira el cielo a través del cristal. En búsqueda de la libertad, de los sueños, la calidez de las nubes es el paraíso perdido, que mira mientras los vapores de la milanesa le humedecen los ojos. Pero es un hombre, es un tortero, eso hace, no hay tiempo para los sueños y la propia conmiseración. Regresa a la plancha, hace una pausa y mientras raspa los restos con una espátula dice: «Bueno, ya déjeme de ver, ¿va a querer otra cosa o no?». Al parecer las tortas calientes son un asunto de hombres, no así las tortas frías que hasta nuestros días podemos ver preparadas y vendidas por mujeres. Los hombres en su condición y mundo heteropatriarcal han adoptado la torta como un símbolo de dominación. La penetración de los panes reafirma el falocentrismo, el exceso de mayonesa como representación de la eyaculación masiva. Estrujan el pan con lascivia, lo doran hasta que adquiere el tono de la piel bronceada que desean inconscientemente que sea comestible. O quizá no, y el autor lo acaban de correr de una tortería por estar diciendo esto en voz alta mientras toma notas. Pero no sin antes argumentar que si bien puede incomodar este análisis a los dueños del local, la respuesta está a la vista cuando se mira el nombre de las tortas en el cristal. Y se puede observar claramente que aún siguen siendo nombradas como mujeres, y peor aún, a mujeres que fueron símbolos sexuales hace más de 3 décadas. En muchos locales las tortas siguen manteniendo nombres de mujeres, al igual que mantienen las palabras súper, gigantes, calientes o calientitas. Pese a que la regla general nos dicta que no importa dónde se come una torta, constarán de estas cualidades. Difícilmente alguien leerá tortas frías tamaño normal, la torta cuerda, y se le antojará comer ahí. Los nombres de mujeres con los que bautizaron algunas tortas y en la actualidad siguen nombrando algunas, están basados en celebridades de antaño, que hoy ya no gozan de tanta popularidad, pero en que en su momento provocaban que el tortero recibiera un golpe en la cabeza por parte de su esposa, quien en un ataque de celos le reclamaba al que estuviera viendo a una cantante de música para niños, siendo que ellos ni hijos tenían. Tatiana, mujer de abundantes caderas y piernas que lucen talladas en medias, debe la creación de su torta homónima por la razón que el avisado lector anticipará. Los torteros citadinos necesitaban encontrar algo que anticipara que la torta llevaba mucha pierna. El vínculo no se hizo esperar. Ignacio el tortero, personaje ficticio utilizado con fines explicativos, mira la televisión mientras piensa afligido cómo vender más tortas de pierna porque la ganancia es mayor que las de pavo. En la pantalla aparece Tatiana, la reina de los niños, y mira a su vástago embelesado con el movimiento de las botargas. Su mente tarda unos minutos en encontrar la respuesta, mientras Tatiana, meneando la cintura que ondula un vestido rosa, canta «Pollito chicken, gallina Ken». «Piensa, Ignacio, piensa», se dice, pero la canción continúa, le bloquea la mente. «Lápiz, pencil y pluma, pen». Un grupo de bailarines vestidos de pollo realizan una coreografía al lado de las botargas. Ignacio mira los enormes muslos de Tatiana. Suelta una risa nerviosa y es ahí que surge la idea. «Tatiana,
Se llamará Tatiana, la torta de pierna. Y así meses después, en las torterías de toda la ciudad, la gente sabe de antemano que la torta Tatiana condicionantemente llevará pierna. Pero el ingenio de Ignacio no se detiene. En su lógica de hombre de los 90, donde el feminismo y la cosificación de la mujer eran cosas de maricones, según las propias palabras de Ignacio, quien representa dicha generación, aún quedan más tortas que nombrar, para vincular a otras celebridades televisivas. Así surge la torta Trevi, cuya característica primordial es que lleva pechuga y jamón, haciendo referencia a Gloria Trevi, cantante cuya aportación a la historia estará en su música y en posar para un calendario moderadamente erótico, que fue producto de peleas maritales y divorcios a finales del siglo XX. Surge la torta Lorena debido al chisme de que una famosa actriz de telenovelas podría ser hombre. Pero como es costumbre en la sociedad mexicana, la sublimación de los deseos homosexuales termina en forma de chiste. Y en los comensales que sin tapujos piden una torta Lorena Herrera, sabedores que lleva pechuga, pierna y salchicha. Para aumentar la fuerza del chiste, en los carteles de finales de los 90 ponía la palabra salchicha en letras mayúsculas o un color diferente. Se hacían bromas entre los hombres con "Ah, ¿te gusta la salchicha?" cuando pedían la torta, y quizá después de eso, más tarde, tenían sexo homosexual, cuando las cervezas les calentaban la cabeza y el cuerpo. Así, diversas mujeres famosas en la última década del siglo XX terminaron cosificadas a través de tortas, y hoy en día, dichos nombres se siguen manteniendo, aunque en menor medida. Las nuevas generaciones se han acostumbrado a pedirlas así. No reparan en la historia que está detrás de que su torta se llame Ana Bárbara o Talía. No hacen un escrutinio del por qué se llaman la Vero, la Guzmán, la Yuri. Bastaría que leyeran una revista de chismes de espectáculos para encontrar la génesis de dichos nombramientos. Muchos nombres se quedaron para la posteridad y para el autor resulta previsible que en un siglo, si no llega la aniquilación de la humanidad, un adolescente del futuro pedirá una Tatiana sin saber de dónde viene dicho nombre. Los tiempos cambian y con ellos los nombres de las tortas. La lucha feminista ha provocado una concientización en los torteros sobre que seguir llamando a una torta como una mujer es un acto de violencia y cosificación. El tortero entiende, y al igual que el mercado que busca vender productos en cualquier lucha justa o causa social, el tortero piensa en cómo atraer a las nuevas generaciones sin agraviarlos. Así comienzan a nombrar las tortas como estados de la república basándose en los prejuicios existentes, siendo la torta toluqueña la mayor representación de esto, bautizada de dicha forma porque lleva chorizo, producto típico de la capital del Estado de México. Bien se podría adaptar el nombre de la torta al de hombres. La torta toluqueña con doble chorizo podría llamarse la torta Johnny Sins. Pero ningún hombre que sienta que las palabras lo pueden volver homosexual aceptaría comerse una torta con el nombre de un actor porno. La torta de pierna podría ser rebautizada como la torta Haaland para atraer a las nuevas generaciones. Pero el tortero quizá aún piensa en las glorias de Cristiano Ronaldo y en la homofobia nacional. Nadie quiere sentir que se está comiendo a un hombre, al menos en público. En lo privado se comerán una torta Cabil, que tiene mucho chorizo, mucha pierna y está bañada en queso blanco, después de una larga sección de sexo homosexual. Pero ponerles nombres de hombres a las tortas no resuelve nada. Es tratar de apagar el fuego con el fuego. Es querer resolver un problema generando otro. Esto lo saben los torteros que han evolucionado en los nombres, y que dejando atrás la cosificación de la mujer, las cargas homoeróticas y los estereotipos nacionales, se han volcado por completo a los estereotipos internacionales. La unidad frente a un enemigo común es parte de la identidad de los pueblos. Todo conflicto termina cuando aparece una amenaza mayor. Este chauvinismo está incrustado en letra de oro en nuestro himno nacional que reza: maciosar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. De ahí que la decisión sea simple para los torteros. No hieren susceptibilidades más allá de las extranjeras. Los nombres están basados en estereotipos aceptados a nivel global, que en cualquier feria internacional no solo son aceptados, sino exaltados como parte de la identidad de las naciones. La torta alemana que lleva salchicha, pierna y jamón. La torta italiana compuesta de queso y milanesa. La torta gringa con queso amarillo y huevo. Entre muchas otras. Son nombres aceptados y políticamente correctos. Y cuando el autor dice políticamente, es porque la geopolítica juega un papel importante en el nombramiento de las tortas. Tal es el caso de la torta cubana. Hay dos historias alrededor de la creación de dicha torta, y la que el lector decida creer determinará el eje ideológico al que puede o no pertenecer. La primera historia cuenta que en la década de los años 50, un joven Fidel Castro llega a la Ciudad de México. Luego de ser perseguido por el régimen de Fulgencio Batista, Fidel se instala en la ciudad a la espera de organizar a sus hombres en lo que posteriormente derivará en la Revolución Cubana de 1959. Fidel, hombre de gran retórica e inteligencia prodigiosa, utiliza su capacidad intelectual no solo para derrocar a un gobierno con 80 hombres, también la utiliza para convencer al tortero de cómo debe ir preparada su torta. Fidel, con la voz de mando que lo caracterizaba, ordena: póngale jamón, póngale pavo, póngale queso, pero blanco, amarillo no, porque es símbolo de los yanquis. Póngale chile curtido, jitomate, palta, aguacate.
Ese huevo que tiene ahí, ¿qué más le puede poner? La revolución da hambre, camarada. De ahí que debido a las molestias ocasionadas por el líder revolucionario, dicha torta se le nombrara cubana. La otra historia se le adjudica al mismo Don Polo, que en su mayor momento de gloria y popularidad, en plena crisis de los misiles cubanos, decidió crear la torta cubana como símbolo de paz. En la mente de Don Polo, su torta pararía las amenazas de la aniquilación global. Sentaría a Kennedy, Castro y Khrushchev en su tortería y les presentaría la torta cubana, que llevaba pavo, haciendo una referencia a las piernas de las cubanas, y queso amarillo, en unidad con los estadounidenses. ¡Qué bueno que no pasó! El agravio simbólico de ver bañada a la cubana del lácteo del imperio hubiera sido suficiente para ocasionar el apocalipsis nuclear. Las dos historias rayan en la fantasía. Quizá la más acertada es una tercera hipótesis, la más convincente, de que dichas tortas se vendían en la calle de República de Cuba. Y ya, a diferencia de las paternidades reales, las de las tortas son peleadas por los hombres. Es así que no podemos saber con certeza quiénes son los creadores de las múltiples variedades de tortas de las que hoy podemos gozar. Un reconocido portero mexicano, Guillermo Ochoa, pertenece a la estirpe de Don Polo. Y ha comentado con orgullo que fue gracias a él que se inventó la torta suiza, aquella que comen los vegetarianos de ocasión, porque es la única opción sin carne en los locales. Los torteros anticiparon y tenían opciones libres de carne, antes de los restaurantes snobs que hoy pululan en el país. Y también eran pet friendly, siempre hay un perro, aunque no sea el propio. Nadie puede afirmar que así haya sido. La historia de la comida callejera es inexacta y llena de mentiras y fantasías. Algún loco afirmará en un autobús que él fue quien inventó ponerles chipote a las tortas, y lo mueren a golpes después de que dijera que él mató a Colosio, y también por bajarse los pantalones en pleno viaje. Si bien Ibargüengoitia se equivocó en presagiar el futuro de la torta, abrió el camino para que diversos pensadores generen aproximaciones a las condiciones futuras de esta. No podemos estar más agradecidos con sus predicciones erradas, que hoy nos permiten concluir que la torta y en general la comida callejera goza uno de sus mejores momentos. La variedad es alta, es el sueño que al propio Ibargüengoitia le hubiera gustado haber vivido, y que lo hubiera hecho de no ser porque la muerte lo reclamó antes para ella. Esta respuesta no solicitada y los 8 escritos que comprenden este libro pretenden continuar el legado, no solo en los aciertos, sino en los errores. Es así que el autor plantea que en un futuro las tortas serán aún más grandes, tendrán más elementos que las integren. La globalización está gestando un nuevo tipo de torta, del que aún desconocemos su futuro. Sabemos que será grande, será caliente y será loca. Analizando el pasado retratado por el propio Ibargüengoitia, podemos suponer que dicha complejidad está arribando con las tortas gourmet, con platillos exóticos metidos en una telera. ¡Torta de jabalí! ¿Cuándo esperamos ver eso? La torta tendrá tantos elementos que nos resultará difícil elegir. Se puede prever, años después de lo escrito por Ibargüengoitia, que la siguiente mutación será más colosal, más variada en sus ingredientes. La globalización se encargará de crear tortas incomprensibles a la lógica humana. ¡Qué gran futuro culinario y callejero vivirá la gente! Un futuro donde finalmente llegue la paz a través de la torta cubana. Donde Don Polo vea materializado su sueño y la inminente guerra del futuro sea detenida a través de la creación de la torta global. O quizá no, y estamos condenados a la extinción. Como sea el caso, las tortas y la comida callejera persistirán cuando los habitantes del futuro apocalíptico pidan una torta de cerdo pavo, la verdadera mutación que ni el propio Ibargüengoitia se atrevió a presagiar. Para llevar comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso e inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Escrito, dirigido, producido, editado, guionizado, salado, aderezado y frito por el Hideo Kojima. No es cierto, por favor no nos demanden. Escrito y grabado por el Señor Santo. Para llegar comiendo fue traído a ustedes gracias a las aportaciones de los Patreons, los miembros de YouTube y los suscriptores en Twitch. Agradecemos a todos nuestros escuchas que se mantuvieron pendientes de todas nuestras emisiones a través de estos 8 capítulos. Gracias a toda la gente que hizo posible este libro podcast. Gracias a los Patreons, Víctor Parrales García, Sara, Jonathan Contreras, Daniel Valentín Black, Manuel Orestes, Ángel Guerrero, Víctor Leisegui, Carlos Zavala, Mario Q, Syntax Error, José Castro, Tigre Pajarón, Ojúa, Oldescus, Iram Ramírez, Eric Yolaús, Cariz 2603, Andrés Vázquez Castro, Benito Camela, Rafa Loranca, Cristian Santenson, Leo Méndez,
Carlos Rico, Víctor Gutiérrez, Fernando Álvarez, Contra Luis, Frank Zúñiga Guevara, Esteban de Juárez, Alejandro Hernández, Marco Ezequiel, Salvador, Alfredo Zamarrón, Juan José Galdamés, Rafael Hernández, Jerus, Jesús Blancarte, Pedro Jara, Mauricio Capila, Silca Aquino, Antonio Olivares, Enrique II Reyes, Víctor Magaña Parra, Luis Lemonier, Susej, Omar Rodrigo García García, Luis Ponce, Aline Hernández, Pepe Rocha Noyola, Óscar Gabriel Barrera Rodríguez, Giovanni Villalobos, Acocusa, Eduardo Méndez, Iván Morán, Osmar Camacho, Seth Cosnar, Diego Rivera, Marco Flores, Jorge Todd, El Mura, Adrián Montelongo y Armando P. Gracias a los miembros de YouTube: Diego Edmundo, Café Hernández, Ronaldo Contreras, Julián Benítez Domínguez, Llámame Obregón, Leandro Escobar, El Pollo que Tiene Miedo, Guillermo Segovia, Jeff Novelo, Elis Antillón, Luis Román, Alice Sánchez, Noé Pardo, Gabriela Girón, Abraham Castañeda, África Eleazar, Alan Hernández, Monitor Unal, Simon Roleplay, Chocleito, Daniel Martínez, Ángel Rosales, El Bruce, Uriel MCS, Igase, Jonathan Pineda, Ale.P. Arriaga, El Gran Gordo, Rick Rodríguez, Nicolás Chesa, Wicablog, Carlos Plata, Fernanda Villagrán, Just Miguel, Manesja LG, LS Podcast, Enzo Jauregui, Bea Olmos, Óscar Orijuela, Ingrid y Vincent, Jorge Quiterio, Edgar Bacalao, Is Ramírez Talavera, Daniel Rojas, Darío Gutiérrez Lázaro, Chico Pan y Luis Suárez. Respuestas no solicitadas al correo contacto@lsrsanto.com. Para Llevar Comiendo fue una producción de El Santo Verso. Los invitamos a estar al pendiente de más contenidos que se generarán en este canal. Gracias por enaltecer la cultura gastronómica y el aporte intelectual a través de la comida callejera. Muchas gracias. Hasta pronto. A lo que don Polo respondió: pero le cobro más. Este dato... A diferencia de las paternidades reales, las de las tortas son peleadas por los hombres. Pero el ingenio de Ignacio no se detiene. En su lógica de hombre de los 90, donde el feminismo y la no cosificación de la mujer eran cosas de maricones, apostaron a dibujar una torta con los ojos desorbitados y la lengua de fuera. Señales inequívocas de la locura. El agravio simbólico de ver bañado a la cubana del lácteo del imperio. Piensa, Ignacio, piensa, se dice. Gigantes para retar al creador, sean pirámides, edificios o tortas. Pero en esta sociedad meritocrática que busca ser altamente competitiva con el que va perdiendo, la penetración de los panes reafirma